Bueno, amigos de Mundo Maldini, pues en un ratillo marcho para Sevilla para comentar esta noche el Real Betis-Fiorentina. Estoy todavía en Barcelona, aquí en el hotel de Barcelona, y quiero hacer este informe Wisecout, porque lo puedo hacer también en el hotel. Vais a ver un montón de cosas del informe Wisecout, de lo que fue el Barça 3 Inter 3 y especialmente la exhibición portentosa, espectacular de Lamine Yamal. Quiero que veáis los datos de Lamine Yamal, lo que generó Lamine Yamal, lo que hizo Lamine Yamal, porque es absolutamente asombroso el partido de Lamine Yamal de ayer. Y voy a hablar de más cosas, de lo de Pedri, de lo de Dumfries, por supuesto, de algunos datos que creo que os van a interesar mucho de lo que fue este Barça 3 Inter 3, como siempre. Por cierto, que he renovado como embajador de Wisecout en España, así que vais a seguir teniendo estos vídeos que sé que os encantan. Mucha gente en el estadio ayer me lo decía. Me encantan los vídeos que haces de informe Wisecout analizando el partido. Bueno, pues vamos a analizar con Wisecout en profundidad la exhibición de Lamine Yamal y mucho más. Venga, vamos allá. Bueno, vamos allá, amigos de Mundo Maldini. ¿Cómo expresar lo que hizo ayer Lamine Yamal? Pues él levantó el partido, lo dije en el vídeo postpartido, lo he dicho en las notas también. Él levantó al Barça en un momento de extrema dificultad, era darle la pelota a él, y él generó permanentemente peligro. No había manera de frenarle. De hecho, después del partido comentó el propio Thuram que no había manera de frenar a Lamine Yamal, que había que frenarle con 2, 3, 4, 5 jugadores. Era prácticamente imposible. Fijaos, estos son los datos de Lamine Yamal de ayer, del partido. Ya los estamos viendo. Para un jugador que es un extremo derecha, 120 acciones es una auténtica barbaridad. 120 acciones de Lamine Yamal, 70 correctas, lógicamente arriesga permanentemente. Ojo a esto, 22 regates, de los cuales 13 fueron correctos, el 59%. 22 regates, de los cuales 13 fueron correctos. Es verdad que de los 12 centros que sacó, solo uno fue preciso, eso es cierto. Lo intentó permanentemente. Yo creo que en algún momento, por eso no le he puesto un 10, en algún momento creo que se precipitó. Claro, estamos buscando ya la excelencia absoluta en un chaval de 17 años. Lo que hizo ayer fue portentoso. Pero si no le he puesto el 10 ya sabéis que yo creo que desde que hemos empezado a hacer notas... Desde que hemos empezado a hacer las notas aquí en vuestro canal, en Mundo Maldini, yo creo que 10 se debió poner... no sé, 1 o 2, como mucho. En algún momento hubo algo de precipitación en los centros, no era fácil, estaba muy metido atrás el Inter, y por eso solo hay un centro correcto de 12 que intentó. Ganó el 59% de los duelos, y luego, en cuanto a pases, 67% de pases correctos, y aquí tenéis las acciones en el campo. Fijaos cómo él detectó rápidamente la zona en la que era más débil el Inter, con Di Marco, ahí le ayudó muchísimo Bastoni, etcétera, y por aquí veis todas las acciones en el campo. Los puntos azules obviamente son las acciones correctas, las cruces las acciones incorrectas, pero desde luego fue espectacular. Y aquí la distribución de pases, ¿con quién distribuyó más pases? Con Frenkie de Jong, 27, entre Frenkie de Jong es decir, recibió 20 de Jong y le dio 7 a de Jong. Y luego con Pedri igual, 25 pases y 23 con Eric García. Lógicamente Pedri... los buenos jugadores se asocian, y Pedri se asoció permanentemente con Lamine Yamal. Fue un auténtico espectáculo. El Barça tuvo un dominio posicional evidente. Fijaos, estas son las posiciones medias de los dos equipos. Fijaos el Barça cómo está. En la posición media del Barça, donde está muy metido arriba, y el Inter esperando muy atrás, obviamente. El Inter esperando muy atrás permanentemente. Eso fue lo que pasó en el partido. Fue un partido en el que el Barça domina, sobre todo el primer tiempo es permanentemente jugando cerca del área del Inter. Si ese tipo de partido se repite en el partido de vuelta, yo creo que el Barça debería pasar. Ya veremos, ya hablaremos de los porcentajes, pero ya digo, lo de Lamine Yamal fue una actuación colosal, de las mejores actuaciones que yo he visto, y desde luego a un jugador de 17 años yo jamás le había visto una actuación así, en un partido de este nivel. Jamás en mi vida la había visto. Esa es la auténtica realidad. Pero claro, vamos a ver también lo de Pedri, porque Pedri también jugó un gran partido. Fijaos que Pedri tiene 106 acciones, de las cuales 89 son correctas, 84%. 106 acciones de Pedri,
menos que Lamine Yamal. Esto es una cosa bastante extraña y que no se va a repetir mucho, que Pedri tenga menos acciones que Lamine Yamal. Pedri participa mucho más del juego que Lamine Yamal, obviamente. Bueno, pues ayer tuvo 110 acciones, 84 correctas, intentó 3 regates, le salieron los 3, 93% de pase, está muy bien, y fijaos en las acciones, como en la segunda parte, lógicamente no acaba el partido, en la primera parte de las acciones son todas en 3/4 de campo, porque el dominio del Barça era aplastante. A mí me gustó mucho el partido de Pedri, lo dije ayer en las notas, pero es evidente que le costó mucho encontrar pase interior, lógicamente porque es de lo que se trataba por parte del Inter. Luego Frenkie de Jong, las estáis viendo aquí también, las de Frenkie de Jong, 126, un poquito más que Lamine Yamal y menos que y por supuesto más que Pedri, es evidente, es lógico. De Jong jugaba incluso unos metros por detrás y ahí jugó algo más cómodo. Con Pedri por delante, pero bueno, 104 pases, 98% correctos. Es decir, el partido de Frenkie de Jong fue también francamente bueno. Lo que pasa es que bastante más cómodo, que es lo que yo os decía antes, bastante más cómodo lo de Pedri. Por mirar algún jugador más del Barça que podemos mirar, una lástima la lesión de Jules Koundé, mientras estaba viendo imágenes del partido, porque el partido fue desde luego absolutamente trepidante. Lo de Rafinha, que fue de menos a más, que fue importante en el marcador, en el juego le costó más participar, 68 acciones, 43% correctas, 63%, aquí lo tenéis, solo un regate, 0, y le salió mal, es decir, 0% en cuanto a regates correctos, 5 disparos, 3 entre los 3 palos, uno de ellos, que no es entre los 3 palos, que se pega en el larguero, es el autogol de Sommer, importantísimo. Y fijaos por dónde se movió Rafinha. Yo siempre lo digo, él arranca desde el costado izquierdo, pero veis las acciones por dentro permanentes de Rafinha. Es que no es un extremo. Hace tiempo que ya no es un extremo Rafinha. Esa es la auténtica realidad. Si vemos la circulación de balón de los dos, que es una cosa que me parece muy interesante que la veamos, vais a ver cómo realmente el Barça, aquí tenemos ya la circulación de balón del Barça, fijaos, el Barça, la defensa muy arriba, con mucho riesgo, obviamente, y luego una circulación de balón. Fijaos las combinaciones entre Pedri, el número 8, y Lamine Yamal, el número 19, permanentemente. Es que la forma de estirar el campo de Lamine Yamal fue espectacular. Fijaos que en el costado izquierdo prácticamente nadie aparece en ataque, se va Rafinha por dentro. En el costado derecho permanentemente con Lamine Yamal. Mientras que si nos metemos un poquito en el Inter, fijaos la circulación de balón del Inter. El Inter con la pelota fue la nada, prácticamente. Fue la nada. Lo que pasa que al final consiguió contragolpear con peligro, especialmente en la segunda parte. El primer tiempo caza 2 golazos, uno a balón parado y otro en una aparición de Dumfries, del que voy a hablar ahora. Y en la segunda parte tuvo varias acciones, todas cazando al Barça con la defensa muy adelantada, con ese esquema casi suicida del Barça. Pero fijaos el Inter, las combinaciones, pues prácticamente nada. O sea, el Barça limitó al Inter, más era imposible prácticamente. Bueno, vamos a meternos un momentito también en el Inter, que también quiero comentarlo. Aquí vamos a ver ya vais a ver ya, amigos de Mundo Maldini, lo que hizo Dumfries. Porque claro, lo de Dumfries también fue espectacular. Ya estáis viendo aquí lo de Dumfries, aquí las tenéis ya los datos de Dumfries. Fijaos un detalle muy importante, y es que las acciones en el campo en la segunda parte, salvo una, que la pierde, todas las demás, que no son demasiadas, obviamente, son muy cerca del área rival. O sea, causó pavor en el Barça Dumfries, causó auténtico pavor. Y luego los datos, bueno, lógicamente las cifras son mucho menores con respecto a las del Barça, pero son 37 acciones logradas, 37 acciones, 19 logradas, 51%, y 3 regates que intentó y los 3 le salieron bien. Los 3 regates de Dumfries. Me parece que hizo un partido memorable Dumfries, sinceramente. Sobre todo tuvo una incidencia en el marcador espectacular. Y si nos metemos me tengo que ir al aeropuerto ya, amigos de Mundo Maldini. No voy a perder el avión, no os preocupéis, que voy a hacer esta noche ese Betis-Fiorentina, que promete muchísimo ese Betis-Fiorentina. Fijaos, estamos viendo la posesión del balón, el Barça permanentemente más, la línea roja, línea azul el Inter, por supuesto. Precisión de los pases, el Barça mucho más que el Inter, muchísimo más. PPDA, lo que siempre digo, el PPDA, los pases que permites por acción defensiva. Fijaos, el Barça mucho mejor, está prácticamente en un nivel 5, más 6 aproximadamente. Fijaos, la presión del Barça fue muy buena, la del Inter en la segunda parte va un poquito más arriba. El Inter se pone a presionar y complica bastante al Barça en el último tramo de partido. Y ya por terminar, fijaos, 18 tiros del Barça por 7 del Inter, 10 entre los 3 palos del Barça por
por 3 del Inter, posesión de balón 71-29 para el Barça, es decir, muy superior el Barça en la posesión de balón, y acciones ofensivas, fijaos, con remate 17 del Barça por 7 del Inter, 63 acciones ofensivas del Barça por solo 18 del Inter, pero es verdad que el Inter generó peligro y dio sensación de peligro casi permanente. Yo creo que ha merecido mucho la pena hacer, aunque sea sin estar en casa, porque me voy a Sevilla ahora, este Informe Huesca, donde os he puesto lo más interesante del partido, y vuelvo a insistir, la exhibición de Lamine Yamal. Yo creo, por terminar este vídeo, tengo la sensación, lo hablaba luego con Álvaro, volviendo al estadio, yo creo que, volviendo al hotel, yo creo que si Lamine Yamal repite una actuación como esta, el Barça está en la final. Yo creo que es muy difícil que con una actuación como esta de Lamine Yamal el Inter pueda salir vivo. El Inter tiene que pensar de la mejor manera posible, tiene que darle vueltas a Simone Inzaghi cómo frenar a Lamine Yamal, porque el Barça con un Lamine Yamal así, yo creo que es prácticamente imposible que no esté en la final. Esa es la sensación que tengo, amigos de Mundo Maldini, y más jugando en Milán, donde el Milán en algún momento se tendrá que ir un poquito más arriba y el Barça seguramente va a tener más espacios. Os invito esta noche, también es un partidazo el Athletic Club de Bilbao en Manchester United, en Movistar vemos los dos partidos, yo voy a comentar el Real Betis Fiorentina, a disfrutar esta noche también, por supuesto, y mañana o pasado os contaré los datos que hemos hecho en el mes de abril, que son una auténtica locura, gracias a vosotros. Un abrazo, chao, 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 chao.